La sesión de esta tarde tiene dos intervenciones, una que es un trabajo de presentación que va a ser protagonizado por Isidoro Carlos Barneto Aranda, un oncólogo de categoría, académico correspondiente nuestro desde noviembre de 2020 y efectivamente es doctor en medicina por la Universidad de Córdoba, pero al mismo tiempo es médico especialista en oncología médica, cuya formación transcurrió precisamente también en el Hospital Universitario Reina Sofía, y al mismo tiempo es diplomado en Medicina del Trabajo por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo de Madrid. Es facultativo especialista en oncología del Servicio Oncológico del Hospital Universitario Reina Sofía y al mismo tiempo realiza tareas de profesor asociado en la Facultad de Medicina de la Universidad de Córdoba. No termina aquí. Su tema de hoy es los avances que ha habido en el cáncer y fundamentalmente en el cáncer de pulmón. Este sentido le lleva a simplemente poder rastrear en sus líneas de investigación. En investigación básica realiza pues todo lo que es la inmunología tumoral y hay modelos de animales para el estudio de un trabajo antiemético de todo este proceso. Pero al mismo tiempo tiene investigación lógica en clínica, en este caso de cáncer de pulmón, pero también en sus fases 1, 2 y 3, y al mismo tiempo en otras fases ha colaborado extraordinariamente, como es el cáncer digestivo o el cáncer de colon o también el cáncer de mama y el ginecológico. Tiene más de 60 trabajos presentados y es coautor de más de 20 libros en cuanto a temas relativos a este gran problema que tiene la sociedad. En nuestro caso, sus méritos están acrisolados y forma parte de sociedades no solamente científicas nacionales, en este caso regionales, sino también de carácter nacional e internacional. Yo quisiera terminar en este sentido leyendo unas palabras que uno de sus mentores, como es el profesor Pineda, leerle las palabras que me ha hecho llegar en torno a su persona. Y en este sentido tendré que leer prácticamente lo que me ha enviado el doctor Pineda. Con permiso, dice en las palabras que me ha hecho llegar del doctor Fernández Dueñas, que es el primero de sus firmantes para que fuera académico. El segundo es el doctor Pineda y el tercero soy yo, por tener relación no solo con su enseñanza pasada, fue un alumno de Salesiano y al mismo tiempo pues conocí perfectamente a su familia, que es extraordinaria. Digo que con permiso del doctor Núñez y del presidente, que en este caso soy yo, de la Real Academia, quiero decir unas palabras y en esto ya se imposta todas las palabras que me ha hecho llegar el doctor Pineda. Dice, quiero decir unas palabras acerca de la idoneidad del doctor Barneto para pertenecer a esta Real Academia. La razón principal, dice, no es su intensa actividad asistencial, que es enorme, y trata a los enfermos con una amabilidad y seriedad fuera de toda duda y fuera de lo normal, sino su capacidad para transmitir ánimo y sobre todo por su inmensa y profunda formación a nivel molecular del proceso oncológico, lo que genera confianza en cualquier paciente y mucho más en uno tan raro como yo, como quiere decir el doctor Pineda. Jamás ha reunido una pregunta y sus respuestas resultaron siempre convincentes. Hoy sería un día apropiado para que nuestra Real Academia se engalanara
pero las circunstancias son las que mandan. Solo me queda aplaudir la decisión del cuerpo académico al acoger al doctor Magneto por unanimidad. Muchísimas gracias. Yo corroboro esas palabras y, lógicamente, al conocer su familia y su disponibilidad, preocupado siempre por la educación de sus hijos y realmente ser una familia extraordinaria. Nada más en este sentido y paso a realizar la presentación del siguiente académico correspondiente, que es el doctor Manuel Muñoz Rojo. También va a dedicar uno de los trabajos. Es un gran periodista, es cronista oficial de Palma del Río y tiene como honra y está investigando pues sobre todo la historia que afecta a la población, y en este caso sobre Fray Bernabé de Palma, uno de los místicos más notorios del siglo XVI. En el caso de Muñoz Rojo, aparte de ser doctor en historia y tener un máster acrisolado como método de investigación histórica, geográfica y artística, también ha contribuido a hacer numerosos trabajos y colaboraciones en libros bien colectivos o simplemente como su trabajo de tesis doctoral que le hizo lógicamente merecer la máxima clase, la máxima calificación. En nuestro caso podemos hablar de la transición municipal en Palma del Río, el 75 años de radio en España, puesto que fue uno de los periodistas radiofónicos más importantes que tuvo distintos cargos aquí en España y al mismo tiempo en el área mesoamericana, ¿no? Yo quisiera, lógicamente, decir que es uno de los académicos correspondientes que más se compromete en la academia, y raro es el año que no presenta 2 o 3 comunicaciones. Con ello, simplemente felicitar a uno y otro. Primero porque el doctor Isidoro Magneto hace su trabajo de presentación y por su parte el doctor Muñoz Rojo lo que hace es, no viene nada más que a reiterar una cosa significativa, lógicamente, dentro de nuestro trabajo, que es ser un académico excelente, y cualquier trabajo suyo lo que tiene es eso. Uno y otro son excelentes y hacen trabajos de excelencia. Y eso es lo que requiere la Real Academia de Córdoba, una vez más, y por eso lo avala. Nada más, y que tengan una buena tarde. Buenas tardes. Quiero agradecer al excelentísimo señor director, don José Cosano, y a todo el cuerpo académico el haberme acogido unánimemente como académico correspondiente por espejo. Permítanme que particularice este agradecimiento en los 3 académicos que avalaron mi propuesta: excelentísimo señor don José Cosano Moyano, ilustrísimo señor don Ángel Fernández Dueñas e ilustrísimo señor don Manuel Pineda Priego, que representan 3 hitos muy importantes en mi currículum académico. Del primero, doctor Cosano, toda mi formación humana y de conocimientos en el Colegio Salesiano de Córdoba. El segundo, doctor Fernández Dueñas, representa toda mi formación en la Facultad de Medicina de Córdoba. A él y a otros profesores, algunos de ellos también académicos, les otorgo la calificación de maestros, inculcándome el valor de la ciencia y sobre todo de la humanidad en el quehacer médico. Finalmente, el profesor Pineda representa mi situación profesional actual, dedicado a la asistencia, a la docencia pregrado y posgrado y a la investigación. Le agradezco toda la ilusión y el apoyo prestado en mi nombramiento como académico.
Estaré dispuesto a contribuir con lo mejor de mí para, si es posible, la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba brille con mayor esplendor. Con su permiso, paso a continuación a exponer el trabajo de presentación titulado Avances en el tratamiento médico del cáncer, cáncer de pulmón. Este es el esquema de mi presentación. Los datos más antiguos de esta enfermedad se remontan a 4 millones de años en los restos de un homínido en los que podían hallarse signos de un osteosarcoma de maxilar superior. El primer hallazgo de una neoplasia maligna aceptado generalmente procede a los restos esqueléticos en los que hay signos de un mieloma múltiple. En el papiro de Evers se señala la existencia de los tumores como poco frecuente y describe tumores de mama, curiosamente, en el varón. Los términos carquinos o carcinoma pueden descubrirse en 9 libros de la obra de Hipócrates. Los signos del cáncer hipocrático eran úlceras que no se curan, la induración, la tumoración, lo que hace pensar que se referían a localizaciones que podían ser observadas. Dentro del rico vocabulario griego que tiene relación con el cáncer se encuentra la raíz oikos o hinchazón, que fue utilizada para describir una simple hinchazón o edema y que luego se traduciría en latín como tumor, uno de los signos de inflamación. A mediados del siglo XIX surge a partir de esa palabra griega un neologismo, oncología, como el estudio de los tumores malignos. Sirvan estas pinceladas históricas para situar esta enfermedad en el tiempo, resaltando todos los esfuerzos realizados en su definición, causas, diagnóstico y tratamiento. A partir de la segunda mitad del siglo pasado es cuando se empiezan a emplear los fármacos citotóxicos de una forma reglada para el tratamiento de las neoplasias, después de observar el efecto del gas mostaza sobre la médula ósea. Pues la enfermedad, cáncer, desde un punto de vista biológico, encontramos una serie de enfermedades con unas alteraciones comunes, que son un crecimiento celular incontrolado, una pérdida de la diferenciación, una capacidad de invadir tejidos vecinos y una capacidad de generar lesiones a distancia, generar metástasis. En esta imagen aparecen todas las características de la célula cancerosa. Aparte de las relacionadas con el crecimiento y la proliferación, destacar la evasión del sistema inmune, la resistencia al sistema inmune y la capacidad de inducir una vasculación, un sistema vascular propio y anómalo para el tumor. Esta es sería la gráfica de la evolución de un tumor desde una lesión con una alteración de la diferenciación, una displasia, hasta un cáncer in situ, sin capacidad invasiva, y finalmente a un cáncer invasivo con capacidad de afectar a tejidos vecinos y de originar metástasis a distancia. El cáncer es un conjunto de enfermedades que tienen localizaciones diferentes, que tienen diferentes factores de riesgo, con diferente evolución clínica y diferente pronóstico y tratamiento, y que no solo tienen esa individualización, sino que además, cuando analizamos un grupo de tumores, nos encontramos que existe una heterogeneidad interindividual, es decir, un tumor no tiene por qué ser igual en un individuo que en otro, aun originándose en el mismo órgano. Hay una heterogeneidad intertumoral. Un tumor tiene diferencias entre el tumor primario y la localización de una metástasis, tiene diferencias biológicas, pero también hay diferencias intratumorales. Dentro de un mismo tumor podemos encontrar diferentes zonas con diferentes características moleculares. Todo ello complica el estudio, complica su valoración y complica su definición molecular. Hemos asistido
en los últimos años, en las últimas décadas, a una serie de avances diagnósticos, tanto en técnicas de imagen, la radiología simple, la tomografía axial computerizada, como la imagen metabólica, todo lo que significa la tomografía por emisión de positrones para diferenciar la afinidad del tejido por un radiofármaco, el empleo de radiofármacos para el diagnóstico, de otros radiofármacos para el diagnóstico, la aplicación en el estudio anatomopatológico de técnicas de inmunohistoquímica y de técnicas específicas, como aparece ahí en la imagen, para detectar alteraciones moleculares, y la generación de una gran cantidad de datos que nos permiten agrupar datos de diagnóstico, datos de evolución, datos de pronóstico y datos de tratamiento, que a su vez, tratados de una correcta manera, de una correcta aplicación de la bioinformática, nos permite generar conocimiento sobre los tumores. Con respecto al tratamiento del cáncer, estas son las estrategias de las que disponemos para enfrentarnos a él. Históricamente, pues la cirugía, desde los tiempos iniciales, una cirugía al principio muy agresiva, muy mutilante, que ha ido evolucionando hasta una cirugía cada vez más precisa y cada vez más conservadora. Igual ha ocurrido con la radioterapia, de una radioterapia externa, con mucha toxicidad para los tejidos. Se ha llegado a técnicas de radioterapia cada vez más precisas, empleando fuentes cada vez de mayor energía, como los electrones o los protones, y que permiten realizar hasta incluso técnicas radioquirúrgicas. El punto fundamental del tratamiento médico se ha desarrollado a partir de la quimioterapia, y no hay que olvidar el papel del tratamiento de soporte. Dentro del tratamiento médico del cáncer, como ya he mencionado antes, inicialmente se empleó los fármacos, y se siguen empleando los fármacos citotóxicos en diferentes asociaciones y combinaciones, buscando una destrucción celular y intentando que cada vez la toxicidad de esos fármacos, tanto en monoterapia como en asociaciones, sea menor. La hormonoterapia, como manipulación del sistema hormonal para conseguir un control del crecimiento tumoral. El tratamiento dirigido a dianas moleculares específicas. Todo el campo de la inmunoterapia que se está desarrollando en la actualidad, y lo que es fundamental en el tratamiento oncológico, en el cuidado del paciente oncológico, que es el tratamiento de soporte, todo aquel conjunto de medidas de tratamiento que nos van a permitir controlar la toxicidad, controlar los síntomas y realizar un cuidado continuo de nuestros pacientes. Y la última finalidad del tratamiento médico es realizar una medicina de precisión, es decir, proporcionar el tratamiento correcto en el momento correcto, siempre a la persona correcta. Es diferente de la medicina personalizada, en la que se baraja medicina, dosis y paciente, porque en la medicina de precisión hay que tener en cuenta el paciente, los datos del paciente, las características genómicas y moleculares del tumor, la situación clínica del paciente y sus deseos y expectativas. El cáncer de pulmón es el mejor ejemplo de la medicina de precisión. Esta frase la publicó nuestra sociedad científica con motivo del Día Mundial de Cáncer de Pulmón en el año 2017. Y esto se ha ido significando en una serie de avances a los que hemos asistido en los últimos años en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón. Es fundamental en la prevención, en la lucha contra esta enfermedad, la prevención, y dentro de la prevención, la lucha antitabaco. Y se ha demostrado que la reducción del consumo de tabaco produce una disminución de la incidencia del cáncer de pulmón y, por lo tanto, una disminución de la mortalidad por esta enfermedad. También se ha demostrado que existen técnicas útiles para el diagnóstico precoz. En concreto, la realización de un TAC
periódico en población de riesgo consigue una disminución de la mortalidad de hasta un 20% en esta población. Por supuesto que hemos asistido a avances en el diagnóstico, que dependen de la imagen, como se ha mencionado antes, de toda la parte de la radiología intervencionista y de la radiología que nos permite ayudar a la toma de muestras, del desarrollo de las técnicas endoscópicas, de la broncoscopia, de la ecobroncoscopia, del estudio metabólico de los tumores a través de la tomografía por emisión de positrones, todo lo que ha significado el progreso de la histología, del conocimiento histológico, de la aplicación de la biología molecular y de la definición de biomarcadores útiles para el pronóstico y para el tratamiento, y finalmente los avances en el tratamiento, avances derivados de la mejora de las técnicas quirúrgicas, de la realización de una cirugía cada vez menos invasiva, de la videocirugía y de la cirugía robótica. La radioterapia, que con las nuevas técnicas nos permite aplicar radiación en campos cada vez más definidos, con unas dosis más altas, con unas dosis más eficaces. Todo el tratamiento médico del que hablaremos ahora y la importancia siempre del tratamiento de soporte como cuidado integral de nuestros pacientes. Es fundamental a la hora de aproximarse al cáncer de pulmón conocer que no es una entidad única. Inicialmente se definía el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón que no era de células pequeñas. Posteriormente, el cáncer de pulmón que no es de células pequeñas se ha subdividido entre histología escamosa y no escamosa, y dentro de esta fundamentalmente el adenocarcinoma. Y el gran avance de los últimos años supone la definición de una serie de alteraciones moleculares en las células del cáncer de pulmón, de las que aparecen ahí en la imagen de la derecha, que tienen la importancia de marcar, de ser importantes en el diagnóstico, de definir subtipos de cáncer de pulmón y, lo que es más importante, ser dianas de tratamiento, o sea, de tener fármacos específicos para esas alteraciones moleculares con resultados del tratamiento mucho mejores que de los que disponíamos hasta ahora. En este esquema pues, aparecen reflejadas algunas de estas alteraciones moleculares. En general suelen ser receptores de la superficie celular que, una vez activados, desencadenan una serie de señales intracelulares que intervienen en la malignización, en la proliferación, en la invasión y en la capacidad de producir metástasis de la célula. Otro gran avance en el abordaje del cáncer de pulmón significa la homogeneización, que es la clasificación TNM en función de los datos del tumor, de la afectación ganglionar y de la presencia o no de metástasis, porque nos ha permitido establecer unos subgrupos con una clara definición pronóstica y, lo que es más importante, subgrupos para homogeneizar cada uno de los tratamientos. Porque a la hora de planificar un tratamiento hay que tener una serie de factores que derivan del tumor, ya mencionados, otra serie de factores muy importantes que derivan del paciente, como son su estado general, los síntomas que presenta, las comorbilidades, su edad y los deseos y expectativas de ese paciente. Y valorar cuáles son los objetivos del tratamiento. Cuando se le pregunta a un paciente, los objetivos del tratamiento pueden ser vivir más, vivir mejor. A estas preguntas o a estas cuestiones le contestan los ensayos clínicos valorando una serie de parámetros. Para el concepto de vivir más, se valoran la supervivencia global o la supervivencia durante un tiempo, la supervivencia sin síntomas o la supervivencia con control de la enfermedad. Para el concepto de vivir mejor, empleamos la respuesta, entendiendo como respuesta tumoral el cambio de tamaño de las lesiones del tumor y el tiempo que dura esa respuesta,
la calidad de vida percibida por el paciente, medida por una serie de escalas, la toxicidad que produce ese tratamiento en tiempo y en intensidad, y globalmente el cuidado integral, el cuidado continuo de nuestros pacientes. En esta diapositiva aparecen reflejados algunos los avances más importantes de los últimos años que se han obtenido en el cáncer de pulmón. Señalar que aunque la barra temporal se detiene en 2017, desde 2017 hasta la fecha se han seguido y seguimos obteniendo y seguimos en el día a día investigando y obteniendo conocimientos de alteraciones moleculares, de nuevos fármacos, de aplicación de nuevas técnicas al diagnóstico y al tratamiento. Con respecto al tratamiento médico del cáncer de pulmón, 3 son las herramientas fundamentales que empleamos: la quimioterapia, el tratamiento dirigido a dianas moleculares y la inmunoterapia. Con respecto a la quimioterapia, es fundamental el empleo de una sal de platino y un segundo fármaco asociado. En este trabajo, publicado en 2002, se compara el efecto de 4 esquemas de tratamiento que utilizan platino y un segundo fármaco, que es la herramienta fundamental, o ha sido la herramienta fundamental hasta hace poco tiempo en el tratamiento del cáncer de pulmón, y los resultados aparecen en la gráfica de la derecha. Resaltar que con estos tratamientos se obtenía una supervivencia media de 8 a 10 meses, una respuesta de reducción del tamaño tumoral de aproximadamente un 30 a 35%, una supervivencia al año de un 30 a 35% y una supervivencia a 2 años de un 10, un 15% de nuestros pacientes. Durante muchos años de este siglo XXI, se ha considerado que estos datos, estos resultados, eran los mejores que se podían obtener en cáncer de pulmón. Afortunadamente, en los últimos años, la aplicación de técnicas diagnósticas y de tratamiento ha permitido mejorar los resultados. Con respecto a la quimioterapia, cada uno de los fármacos citotóxicos actúa en algún nivel de la división celular para impedir esa división. La última aportación al tratamiento de quimioterapia ha sido el pemetrexed, que es un fármaco inhibidor de folatos que inhibe 2 enzimas, timidilato sintetasa y dihidrofolato reductasa, y que es más específico de los pacientes que tienen una histología con adenocarcinoma. Este fármaco ha venido a mejorar los resultados de la quimioterapia y además ha permitido emplear el concepto de quimioterapia de mantenimiento en estos pacientes, con mejores resultados en respuestas y en supervivencia. El siguiente paso relacionado con la quimioterapia fue de determinar aquellos mecanismos celulares de resistencia a los fármacos citotóxicos. De tal forma que, estableciendo un panel de conocimiento de esos mecanismos regulares de resistencia, podríamos evitar emplear fármacos o emplear otros fármacos citotóxicos más indicados. Por ejemplo, con respecto a cisplatino actúa produciendo uniones con el DNA. La reparación de esas alteraciones del DNA que produce cisplatino es fundamental para medir la resistencia, de tal forma que una célula con una capacidad de reparación aumentada sería resistente a cisplatino. Pues bien, el estudio de los genes que codifican esa resistencia a cisplatino nos permitió en su momento diseñar esquemas de quimioterapia que pudiesen ser más o menos eficaces en función de esa expresión de genes. El tercer punto de avance de la quimioterapia fue la asociación a fármacos antiangiogénicos. En el esquema de la izquierda arriba
aparece lo que es el sistema vascular de un tumor. Son vasos anómalos, vasos con perforaciones en la pared, vasos que tienen una alteración en la permeabilidad, que impiden la llegada de fármacos citotóxicos al seno del tumor. Pues bien, cuando esa angiogénesis tumoral anómala se trata con un fármaco antiangiogénico, un fármaco que actúa en la vía del factor de crecimiento vascular endotelial, ese sistema vascular se normaliza, como aparece en la imagen de abajo a la izquierda. Es decir, esos vasos dejan de ser tan tortuosos, son vasos más uniformes. Y además tenemos en alguna situación que la asociación con quimioterapia de esos fármacos antiangiogénicos produce aún más mejores efectos en cuanto al tumor, en cuanto al control del tumor y en cuanto a la normalización de esa vascularización, como aparece en la gráfica de la derecha abajo. El segundo gran grupo de tratamiento médico del cáncer de pulmón representa el tratamiento dirigido a dianas moleculares. Existen varias alteraciones moleculares en las células del cáncer de pulmón que tienen un tratamiento dirigido. Aquí en esta imagen aparecen las más frecuentes y debajo los fármacos que se pueden utilizar en cada una de ellas. A modo de resumen voy a tratar de dos dianas moleculares. La primera, la relacionada con el factor de crecimiento epidérmico. Este receptor del factor de crecimiento epidérmico es un receptor que se localiza en la membrana de la célula, que tiene una porción externa, una porción transmembrana y una porción interna, una porción intracelular. Esa porción del receptor está codificada genéticamente. Cuando el gen que codifica esa porción del receptor tiene una mutación, se modifica la afinidad de esa parte del receptor por el fosfato. Y de esa modificación de esa actividad del receptor produce una activación de señales intracelulares que intervienen en la malignización. Por lo tanto, la mutación del gen condiciona un receptor anómalo que produce una hiperestimulación y un aumento de la malignización. Eso es lo que aparece en la imagen de la izquierda. Pues bien, cuando utilizamos un fármaco específico frente a esa que bloquea esa porción interna del receptor, y en este caso bloquea una enzima que es una enzima con actividad tirosina quinasa, bloqueamos ese aumento de la señal y impedimos la malignización. Por lo tanto, controlamos el crecimiento celular y actuamos contra las células tumorales. Esto es el fundamento de los fármacos con actividad tirosina quinasa, en este caso dirigidos a las mutaciones del factor de crecimiento epidérmico. Otra segunda alteración es la que deriva de la quinasa ligada al linfoma. Y sirva esta imagen para señalar un poco lo que es la actividad del laboratorio trasladada a la clínica y trasladada al tratamiento de pacientes concretos. En el laboratorio se describe una alteración molecular, en este caso una traslocación cromosómica, que se puede diagnosticar mediante técnicas en el tejido del tumor del cáncer de pulmón, bien por inmunohistoquímica o bien por FISH, y se desarrolla un fármaco que ya se conocía previamente, en este caso crizotinib, que es específico para tratar esa alteración molecular. Y además se comprueba que en los casos en que presentan esa alteración, una traslocación de ALK, cuando utilizamos crizotinib se produce una rápida respuesta tumoral. Pues bien, entre la descripción de la alteración molecular y la aplicación del fármaco
han transcurrido 3 años. En este caso se trata de una aplicación de la biología molecular, una investigación translacional en un plazo llamativamente corto, pero esa es la actividad, esa es el día a día de la investigación en oncología. Y aquí aparece reflejado qué es lo que ocurre. Hay una translocación cromosómica que da lugar a un gen de fusión que a su vez codifica una proteína mutante que, al igual que para el receptor que he mencionado antes, pues genera una alteración en la porción intracelular del receptor. En este caso, el receptor es ALK y perpetúa las señales de malignización. Empleando fármacos específicos para esta porción intracelular, bloqueamos esas señales de malignización. Un apunte acerca de lo que significa la biopsia líquida, lo que aporta la biopsia líquida en el diagnóstico y en la aportación de ayuda al tratamiento. La biopsia líquida es el análisis en sangre periférica de DNA tumoral libre circulante o de células tumorales circulantes. Del análisis de esos productos podemos obtener alteraciones moleculares, nos pueden permitir diagnosticar alteraciones moleculares, nos permite valorar la respuesta y la evaluación al tratamiento y nos permite también detectar mutaciones de resistencia que nos indiquen la necesidad de utilizar tratamientos también dirigidos, pero de segunda o de tercera línea. Y resaltar que, aunque aquí he mencionado solamente GFR y ALK, todas estas alteraciones moleculares tienen fármacos específicos y nos permiten mejorar los resultados tanto en control de la enfermedad como en supervivencia. El tercer gran grupo de tratamiento médico del cáncer de pulmón viene representado por la inmunoterapia. La relación entre el sistema inmune y el cáncer es conocida desde hace mucho tiempo y se puede simplificar en estas 3 fases. En un primer momento, el sistema inmune es capaz de eliminar a la célula tumoral. En un segundo tiempo, se establece un equilibrio entre el sistema inmune y el cáncer. Y finalmente, el tumor tiene capacidad para escapar de ese sistema inmune, para evadir el sistema inmune. Y esa evasión del sistema inmune pues puede deberse por algunos de estos mecanismos que aquí aparecen, muy esquemáticos. Bien porque ese tumor no presente los antígenos de una forma específica, antígenos que sean capaces de desarrollar la respuesta inmune. Bien porque actúen linfocitos inmunosupresores. Bien porque se secrete por parte del tumor factores inmunosupresores, o bien porque la activación de puntos de control inmune de los linfocitos T que los bloqueen. En esta relación entre el linfocito y la célula tumoral hay una fase inicial en que la célula dendrítica presenta el antígeno al linfocito T para la elaboración de anticuerpos, para la activación del linfocito T citotóxico, para que sea capaz de destruir la célula tumoral, y en esa interrelación tiene importancia el receptor del linfocito T citotóxico, que tiene una capacidad inhibitoria de esa presentación, de esa actividad del linfocito. En la fase efectora, el linfocito T actúa frente a la célula tumoral y también nos encontramos el complejo PD1-PDL1 como factor regulante negativo, regulador negativo de esa interacción entre el linfocito y la célula tumoral. Pues bien, disponemos de fármacos, de anticuerpos monoclonales, bien frente a anti-CTL4, bien anti-PD1 y anti-PDL1, que nos permiten desbloquear esas señales inhibitorias, tanto en la fase inicial como en la fase efectora. Por lo tanto, la aplicación de estos fármacos nos permiten desbloquear el sistema inmune y favorecer la acción del linfocito T citotóxico frente a la célula tumoral.
Hoy en día el marcador que utilizamos, el biomarcador que utilizamos es la determinación de PDL1 y eso se hace mediante inmunohistoquímica, tiñendo las células tumorales y calculando la expresión de PDL1 en función del grado de tinción y del número de células que aparecen teñidas por el colorante. Este es uno de los árboles de disposición de la inmunoterapia en el cáncer de pulmón avanzado. Y podemos utilizar inmunoterapia con fármacos inhibidores de los puntos de control, con asociaciones de fármacos inhibidores de los puntos de control, con asociación de inmunoterapia y quimioterapia, y con asociación de inmunoterapia, quimioterapia y fármacos antiangiogénicos. Pero es que además esta inmunoterapia se está desarrollando la investigación en la aplicación en pacientes antes de la cirugía, mejorando los resultados, después de la cirugía para proteger, para impedir la recurrencia de la enfermedad, después de un tratamiento de quimioterapia y radioterapia para mantener esa respuesta. Por lo tanto, la inmunoterapia será un tratamiento que cada día tenga más aplicación en el cáncer de pulmón. Teniendo en cuenta que esto que hemos mencionado de CTL4, PD1, PDL1, es solamente una pequeña parte de la relación del sistema inmune y el cáncer, puesto que la cantidad de factores definidos en la relación es enorme y compleja. Y solamente en el día a día tenemos que seguir profundizando en esta investigación. Y todos estos avances en el tratamiento se han materializado en una mejoría de las respuestas, en una mejoría de la calidad de vida y en una mejoría de la supervivencia. A modo de ejemplo, en esta gráfica aparece la curva de supervivencia de pacientes tratados con inmunoterapia frente a pacientes, al grupo de control de pacientes tratados con quimioterapia. Pues bien, la supervivencia a 5 años es de más de un 31% de los pacientes tratados con inmunoterapia. En esta gráfica de la derecha aparece pacientes tratados con fármacos específicos frente a la translocación de ALK. En este caso, la supervivencia a 5 años es de un 63% de los pacientes. Si comparamos estos resultados con los de la gráfica de los pacientes que se trataban con quimioterapia, podemos observar el gran avance que en los últimos años hemos podido obtener en el tratamiento de nuestros pacientes. Y eso se ha reflejado en una disminución de la mortalidad, aproximadamente de un 6,3% por año en los varones desde el año 2013 y en un 5,9% en la mujer, y en un aumento de la supervivencia a 2 años, de un 26 a un 35% en los varones, de un 35 a un 44% en la mujer. Por lo tanto, ese enfoque multidisciplinar del cáncer nos debe de llevar a un tratamiento de precisión para cada uno de nuestros pacientes. Pacientes que cuando acuden a nuestra consulta quieren una seguridad, que le proporcionemos seguridad en el diagnóstico, seguridad en el tratamiento. Pero no nos podemos olvidar que nuestra obligación es curar a veces, aliviar a menudo y consolar y acompañar siempre. Muchas gracias. Señor presidente, señoras y señores académicos, muy avanzado el siglo XX se reedita la obra póstuma de Fray Bernabé de Palma, Via Spiritus, o de la perfección espiritual del ánima, considerado él uno de los grandes escritores de la mística en el renacimiento cultural en el tránsito entre los siglos XV al XVI
y considerada su obra referente del misticismo franciscano español. Autor y obra crecen en el contexto de la reforma religiosa que promueve el cardenal Francisco de Cisneros y halla todo su esplendor en la fundación de la Custodia de los Ángeles realizada por Fray Juan de la Puebla. Nos encontramos ante la espiritualidad franciscana en esa España de tránsito entre el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, tan estudiada por Melquiades Andrés Martín. Melquiades asegura que el espíritu franciscano es esencialmente evangélico. El franciscano se postula como caminante hacia la trascendencia en un anhelo permanente por saber alcanzar la gracia divina en la fuerza de la oración, una teología del hacer experimental de una vida interior que cristalizará en las reformas españolas y donde Fray Juan de la Puebla será un fiel exponente y Fray Bernabé de Palma un brillante discípulo. En el místico palmeño se darán las circunstancias de soledad eremítica para encontrarse consigo mismo y con Dios en las estribaciones de Sierra Morena en plena juventud. Será pues Palma un digno acreedor de la observancia, es decir, de la profunda renovación eclesial tras la grave peste negra que alcanza su esplendor en la nueva reforma de Fray Juan de la Puebla. Así se inicia un camino de un grupo de frailes franciscanos vestidos con hábito de sayal áspero, capucha o capilla aguda piramidales y desnudos los pies. La Custodia de los Ángeles tendrá un primer convento en Hornachuelos y se extenderá por Andalucía, Extremadura y Castilla. ¿Qué sabemos de Fray Bernabé de Palma? Fray Marcos de Lisboa nos da una primera referencia del fraile palmeño. En estos tiempos hubo muchos varones de mucha caridad y oración en la provincia de Los Ángeles, entre los cuales dieron más conocimiento de su espíritu y santo celo de perfección dos frailes legos muy venerables en ciencia del espíritu y en santidad. El primero fue Fray Bernabé, el cual compuso el devoto tratado espiritual llamado Via Spiritus, en que enseña el camino de la oración y la contemplación. El investigador Rafael Pérez García ha desentrañado las referencias a Bernabé de Palma en los siglos XVI y XVII. Francisco Gonzaga, en De Origine Seraphicae Religiones Franciscanae, nos recuerda que este libro, editado en 1587, nos aproxima a un Bernabé dedicado a la oración, dotado de un impresionante espíritu de profecía y que, a pesar de su falta de estudios, escribió Via Spiritus. En el siglo XVII, Lucas Guandingo referirá la figura del místico Palma en su obra Annales Minorum y nuevamente en Scriptores Ordinis Minorum de 1650. Los franciscanos españoles Antonio Daza y Andrés de Guadalupe serán por este orden quienes nos ofrezcan más datos biográficos sobre Bernabé de Palma. El primero en su obra Cuarta parte de la Crónica de nuestro Padre San Francisco, de 1611, y el segundo en Historia de la Sagrada Provincia de Los Ángeles, de 1662. Fray Antonio Daza amplía un mejor conocimiento del fraile Bernabé de Palma y de su obra censurada por la Inquisición en su Crónica franciscana. Recuerda el cronista franciscanos las virtudes cristianas del místico palmeño, su fuerza espiritual, su ciencia bíblica, a pesar de su carencia de estudios, e incluso algún milagro obrado sobre su persona. Tuvo este bienaventurado espíritu de profecía y, hallándose junto al río Guadalquivir sin poderle pasar porque una gran creciente se había llevado las barcas, se le apareció el ángel del Señor con figura de un hermosísimo mancebo en un caballo blanco y le pasó a él y a su compañero de la otra parte del río, y entonces desapareció, dejándole cierto que era un ángel enviado de Dios para su consuelo y socorro. La otra fuente biográfica obligada es acudir a la historia de la Sagrada Provincia de Los Ángeles, escrita por Fray Andrés de Guadalupe y publicada en 1662. Señalar que el padre Guadalupe visitó el convento en 1625 y tenía un gran conocimiento de la villa de Palma, del paisaje ribereño y sus especiales circunstancias, como no, de Fray Bernabé de Palma. Basten estas dos citas.
Una primera de la entrada en Palma en una barca. En aquellos discursos iba cuando entró en la barca de Palma, vio a dos mozos que la gobernaban casi desnudos, solo con unos malos calzoncillos, en un tiempo algo destemplado. Y la segunda, del inolvidable tiempo transcurrido de su visita a la villa de Palma y al convento de San Francisco. Estuvo en Palma Fray Andrés 8 meses desde que salió de Lora a finales de junio del año de 1625, y estos 8 meses, volviendo la cara al dejar el convento, le parecieron 8 días. Apunta Guadalupe que Bernabé de Palma nació en la villa de Palma del Río sobre el año 1469, en el seno de una familia hortelana procedente de Sicilia, apellido del padre. Su infancia transcurrió en las fértiles huertas próximas al Genil y ayudando al mantenimiento de la familia con la venta de legumbres y frutas por los lugares cercanos. El joven Sicilia mostró una habilidad particular con el tallado de las ramas, esculpiendo cucharas y otros útiles del hogar, una condición que, según Fray Andrés de Guadalupe, dispone al hombre a evitar la ociosidad y cuidaba de su alma y de su cuerpo. Sorprende que llegara a oídos del venerable escritor detalles tan íntimos del joven palmeño como el hecho de alimentar gusanos con hierbas que él cuidaba para estas pequeñas criaturas, labor muy frecuentada por los palmeños en el cultivo de moreras para alimentar los gusanos de seda requeridos en la potente industria sedelera de la villa de Palma. Pronto, Bernabé fue conocido por la venta de sus buenas frutas y la atención con los pobres. Estos gestos le fueron reconocidos como Bernabé el Hortelano o el Beato. Con 22 años, Bernabé tomó la resolución de apartarse a la sierra, tan próxima en las estribaciones de Hornachuelo, y vivir como un humilde ermitaño, algo recurrente y bien conocido de tiempo inmemorial, el número de ermitaños solitarios viviendo y orando entre peñas en lugares apartados. Si tomamos el cómputo que afirma Guadalupe, estaríamos aproximadamente en el año 1492. 2 años antes, el venerable Fray Juan de la Puebla había fundado el primer convento de la Custodia de los Ángeles en Hornachuelos. Debieron de conocerse el fraile aristócrata y el ermitaño hortelano, de la suerte que el primero convenció al segundo para ingresar en la reforma de la observancia franciscana, si bien el joven Bernabé prefirió cuidar del huerto del convento y no vestir el hábito de San Francisco. Pero en un breve tiempo se preparó como novicio y prosiguió como un humilde lego en el monasterio de los Ángeles. Nuevamente, Fray Andrés de Guadalupe, conocedor de la vida y obra de Bernabé de Sicilia, refiere un hecho extremadamente localista como las arriadas del río Guadalquivir a la altura de Palma del Río, la pérdida de la barca y el intento de cruzar el río por un conocido vado transitable en verano. El sencillo fraile se trasladó al convento de Nuestra Señora de Belén de su villa de Palma para seguir con sus funciones de hortelano y portero del flamante cenobio. Esto no pudo ocurrir antes de 1518, año de la fundación, materializada ya fallecido Fray Juan de la Puebla. Los señores de Palma, Luis Portocarrero y Francisca Manrique, presionaron en gran medida al venerable Fray Juan de la Puebla para fundar un convento de su custodia en la villa de Palma, y este se negó una y otra vez. Los nobles palmeños lograron la autorización del convento de San Luis del Monte en la serranía entre la localidad cordobesa, entonces de Peñaflor, y la sevillana de la Puebla de los Infantes, tras librarse su hijo Luis Portocarrero, primer conde de Palma, de una grave enfermedad contagiosa que produjo la muerte de muchas personas de la comarca. Bernabé de Sicilia hubo de ser ajeno a todos estos pormenores, pero sí conocedor de la enfermería abierta en Palma para los frailes enfermos de San Luis del Monte y Santa María de los Ángeles. En sus idas y venidas por las comunidades franciscanas fue acrecentándose su figura de lego sencillo, realizando trabajos manuales con palmito, buen hombre, sabio en escrituras y consejos, y, según Guadalupe, un ser milagroso. Por su ingreso en el convento de su pueblo, le reconocían como Bernabé de Palma, quien pronto hubo de revelarse como un docto escritor franciscano que en un principio no sabía leer y escribir, y de algún modo aprendió rápido y mucho a desenvolverse en la ciencia religiosa.
Por tanto, en principio, un iletrado o idiota, en expresión de la época, pero un hombre autodidacta de una capacidad especial para el aprendizaje, interpretación y posterior escritura. A esta primera época en Palma del Río corresponden sus trabajos Doctrina Cristiana, Breve Vida de Cristo, nuestro Redentor, Declaración de los Misterios de la Misa, Grados de la Oración y Contemplación, Centiloquio del Alma y otras más que refiere con algunos detalles de su contenido su primer biógrafo. Pero Fray Bernabé de Palma pronto se reveló como un ser milagroso, con estados de éxtasis y arrebatos espirituales, capaz de multiplicar las limosnas que recogía para los pobres y poder predecir el futuro. Así, la condesa de Palma tuvo que oír de labios de Bernabé la fecha de la muerte de su esposo, el primer conde de Palma, Luis Portocarrero Manrique. Asimismo, predijo la muerte del rey Luis de Hungría y el nacimiento de Felipe II de España, gran defensor de la Iglesia. Fray Bernabé de Palma falleció el 14 de octubre de 1532 a la edad de 63 años. Su funeral en el convento de Santa María de Belén, en la villa de Palma, fue un sepelio multitudinario. Fue enterrado en la iglesia conventual y en el transcurso del funeral se produjo el milagro de la curación de una mujer, para unos un hombre, para otros un paralítico con morbo caduco. Entre lo escrito por Bernabé de Palma, los documentos coetáneos, los relatos de sus compañeros frailes, la memoria de los más ancianos, pudo Fray Andrés de Guadalupe en 1625, durante 8 meses, conocer mejor la figura del gran místico palmeño. De sus notas salió una biografía con evidentes errores de fechas y títulos de personaje. Evidentemente, Guadalupe es más bien un hagiógrafo que encumbró un personaje muy llamativo que de idiota lego eleva a ciencia de doctor grande. Tras su muerte llegó su obra póstuma, Via Spiritus, que alcanzaría 7 ediciones en un periodo de 20 años, hasta sucumbir en el índice de libros prohibidos de la Santa Inquisición. ¿Cuál fue la clave de tanto éxito que leyera e inspirase a Santa Teresa de Jesús? Se ha llegado a afirmar que Via Spiritus fue un bestseller del siglo XVI, con 7 ediciones. El libro de aquel humilde fraile llegó a las comunidades religiosas de toda España, con impresiones en los reinos de Flandes en 1533, Castilla, Aragón y otros lugares. Ediciones en Sevilla el 14 de diciembre de 1532, la primera, Salamanca en 1541, Valencia en 1546, Barcelona en 1549 y Toledo 1550 y 1553. Numerosos ejemplares que circularon entre franciscanos, dominicos, carmelitas, jesuitas y otras órdenes que encontraron en las palabras de Fray Bernabé de Palma el mandato de Cristo. Así que vosotros sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Un lector místico y coetáneo como Fray Luis de Granada, que pasó un largo tiempo en Palma del Río por su condición de prior del convento de Santo Domingo de la Villa de Palma, pudo salvar aquel libro bajo la protección del infante cardenal Enrique, regente de Portugal entre 1562 y 1568. El escrito místico fue incluido en el Índice de Libros Prohibidos de 1559 y ratificada la censura en el Índice de 1583. Olvidado la personalidad de Bernabé de Palma y su obra Via Spiritus, resguardada en la Biblioteca de Lisboa, no será hasta más de 4 siglos después cuando rescaten el conocimiento de esta obra y su autoría. En el siglo XX se inició un redescubrimiento de la figura del místico Bernabé de Palma y su libro conservado en tierras lusitanas. El historiador y archivero José María Madurell y Marimón publicó un breve trabajo sobre la influencia del Via Spiritus, donde nos ha situado en ediciones coetáneas y recuperación del escritor franciscano entre destacadas personalidades de la investigación literaria. Personalidades como Pedro Sainz Rodríguez, quien intentó reeditarlo en su proyecto Biblioteca Española de Espiritualidad. El capuchino Pedro Fidel Ros menciona la obra en el Diccionario de Ibarra. El jesuita Pedro de Leturia Mendía, estudioso de la influencia mística franciscana del siglo XVI en la ascética y mística de los jesuitas, descubre la influencia de Bernabé en el primer cenáculo de Gandía.
sin olvidar a Eugenio Asensio, Bernardo Bravo o el teólogo Saturnino López Santidrián, quien pudo leer la edición salmantina de 1541 para estudiar el libro del Lego palmeño. Más recientemente, Teodoro Martín, en la Biblioteca de Autores Cristianos, en la colección Clásicos de Espiritualidad, reedita en 1998 la obra póstuma de Bernabé de Palma junto al trabajo coetáneo Subida del Monte Sión de Bernardino Laredo. Por último, el sacerdote alemán Heinrich Peter Brubach ha realizado un novedoso estudio y traducción a la lengua germánica en 2019. Fray Bernabé de Palma llanamente confiesa en el prólogo del libro el gran pesar por no haber estudiado. No me falta deseo de ser hábil, ni pesar por no haber trabajado para saber algo. Con este principio de humildad solicitó la autorización para la publicación de un libro que no pudo ver editado, pues Palma falleció el 14 de octubre de 1532. El autor nos presentó su meditación mística en el proemio, donde señala 5 cosas se tratan en este libro, que son preparación, puro corpóreo, corporal y espiritual, puro espiritual, sobrenatural. Debemos distinguir que tras la preparación el autor estructura su obra en 4 tratados como un camino de perfección. Cierra el libro Via Spiritus, un clásico interrogatorio literario con la conocida fórmula preguntas y respuestas sobre un supuesto diálogo entre el autor y un amigo. Es el amigo, el sujeto que pregunta cual un neófito que se inicia en la aplicación de los que acaba de exponer Bernabé de Palma en su libro. El fraile responde a esas inquietudes o dudas, un total de 27 preguntas para que todo ser humano alabe todo espíritu al Señor. A principios del siglo XVI, bajo el reinado de Carlos I, está culminando en España un proceso de reforma religiosa que en gran medida ha impulsado el cardenal Francisco de Cisneros y que ahora en Bernabé de Palma tiene un gran exponente. Concluimos. Fray Bernabé de Palma es un fiel exponente de la impresionante realidad cultural y religiosa de la villa de Palma del Río a finales del siglo XV y hasta mediados del siglo XVI. Unas circunstancias sociales y económicas en los últimos años del séptimo señor de Palma, Luis Portocarrero, y el primer conde de Palma, Luis Portocarrero Manrique, van a permitir un evidente desarrollo económico y espiritual entre la fundación de conventos de la provincia franciscana de Los Ángeles junto a un numeroso grupo de la heterodoxia espiritual del siglo XVI. Bernabé de Palma, un espiritual franciscano que con su obra Via Spiritus tendrá una extraordinaria influencia en la mística castellana del siglo de oro. Córdoba y Palma del Río pueden y deben reencontrarse con la figura del escritor místico Fray Bernabé de Palma. Muchas gracias.